¿Aplausos? Señores, ahí está la máquina. Nos ha puesto a hablar. Saludos a Will España y la banda. Vamos a platicar más adelante. Carrillo, que anda ahí siempre colaborando con Will. Bueno, miren, ya está Heriberto con nosotros. ¿Cómo estás, Heriberto? Bienvenido al programa. Placer. Bien, Edwin, gracias. Siempre. Arrancando lunes. Arrancando lunes con mucha energía. Mira, hoy vamos a comenzar al revés, porque siempre al final te pedimos los datos, pero ¿cómo estás en las redes sociales, Heriberto? El correo nuevo, para que la gente se vaya identificando. Pues mira, las personas que sintonizan el programa, primera vez o que lo han hecho antes, muchos nos ven todos los lunes. Escríbanme un correo a TV, como televisión, TV pequeña, .ayudamigratoria@gmail.com es el correo que hemos creado para este segmento, para que usted haga las preguntas que quiera referente a cualquier tema migratorio y se la contestamos lo más pronto posible. tv.ayudamigratoria@gmail.com y estamos en las redes sociales, en Facebook estamos como Ayuda Migratoria, nuestra página web que está bien, de un diseño nuevo que hemos hecho, www.ayudamigratoria.com.sv. Así que estamos en las redes sociales en todos lados, bajo Twitter también como Migración SB, y nos llegan muchas preguntas y tratamos de contestar a la gente todo el tiempo. Ok, Heriberto, vamos a platicar este día sobre el formulario de visa DS, así se llama, tome nota, DS 160. Ahora, estas siglas, las letras DS... Department of State, Departamento de Estado significa. Okay. Un formulario que pertenece al Departamento de Estado. Ok, ¿por qué es tan importante el formulario de visa de no inmigrante? De no inmigrante. Por ahí. Vamos a decir, formulario de visa de turista. De turista. Que es la visa que la mayor parte de la gente aplica en la embajada. Seleccioné este tema, Edwin, aunque hablamos de este tema hace unos meses atrás. Este tema es muy importante, para las personas les interesa este tema y muchos me piden que hable de él. Pero lo seleccioné por lo que yo veo, yo selecciono los temas por lo que veo en mi oficina usualmente. Y esta semana anterior vi en mi oficina a muchos clientes que fueron a otros lados a hacer sus procesos de visas y le negaron sus visas. A la mayoría de ellos se la negaron, y cuando hablo con ellos me doy cuenta de que las personas que están digitando estos procesos no le entregan a ellos el formulario que deben entregarle. Y la mayoría de estas personas van a ciegas a la embajada. Totalmente sin saber. Así es. El formulario de visa, esa pregunta que me hiciste, es tan importante porque el formulario de visa es el currículum ante el cónsul. Okay. Esto es lo que el cónsul va a revisar sobre ti. Este es un formulario de visa. Este es el formulario que uno digita. Ya. Porque la gente se confunde. Bien, yo le pregunto, ¿te dieron copia del formulario? Y me dicen, sí, me dieron copia. ¿Y le dieron esta? Esta es la confirmación con código de barra que tú le llevas al oficial, que tú llevas a la embajada el día que tienes tu cita. Esta es la confirmación, pero ese código de barra, no es el formulario. No, es el formulario para la embajada. Pero el formulario en sí, que dice que esto es tu copia personal, aquí dice your personal copy, tu copia personal, que dice no lo traigas a la embajada. Ese es el formulario en sí, porque esa es la información que se digita en línea para uno crear esta confirmación. O sea, los dos tienen relación. Porque el cónsul, al chequear este código de barra que se encuentra en la esquina aquí, todos esos datos que están digitados en estas 7 páginas le aparecen en la pantalla al cónsul. 7 páginas. Este es de un varón. El del varón tiene más datos que el de una hembra. Este tiene 7 páginas, así es. Vienen las preguntas de seguridad, preguntas genéricas. Preguntas de a qué te dedicas, si has viajado a Estados Unidos, a quién vas a visitar, la dirección de esa persona, los días que vas a visitar, si has tenido visa, los últimos 5 viajes que has visitado a Estados Unidos, copia de información de tu pasaporte, de tus cosas personales aquí, vida personal aquí en El Salvador. Entonces esos son datos que para mí es importante que las personas, y le digo, si usted va a pedir visa y ya selecciona una oficina donde ir, exija que le den copia de ese formulario, no de la confirmación que se lleva a la embajada, sino de lo que las personas digitan. Y ya vamos a hablar por qué. Mira, muchas personas quizás, hay que hablar las cosas como son por ignorancia. Ignorancia no significa que todos somos ignorantes de este tipo migratorio. Tú eres profesional, es decir, tú le vas a preguntar a un médico, a un abogado, ellos son expertos en su área, en su materia. Así es. Uno puede conocer, así, de cultura general algunas cosas, pero... Como un buen dicho salvadoreño, zapatero a sus zapatos. Exacto, pero no somos... Hoy no que la pican de todólogos porque la pueden de todo, porque han leído y qué bueno. Así es. Pero ya en la práctica real de las cosas vienen los errores. Lo relaciono con este formulario. Ahora, ¿de qué te sirve? Pregunto. Digamos, yo fui a solicitar la visa y tú me entregaste en tu oficina este formulario. ¿Para qué me sirve a mí como usuario? Eso es una referencia para ti, Edwin. Porque estas personas que llegaron a mi oficina, que quieren solicitar visa nuevamente, le pregunto, mire, ¿se acuerda qué digitaron en su formulario? No. ¿Qué descripción? Para mí el ítem más importante del formulario de visa es el que te describe a ti.
Ese es el ítem donde tú dices quién eres, si eres profesional, de qué trabajo haces, si tienes negocio, que es el ítem donde tú tienes que hablar al cónsul de ti. Por eso le llamo el currículum ante el cónsul, porque es lo que tú presentas sobre ti. Entonces le pregunto al cliente, me dice, no sé qué digitaron, ¿cuántos ingresos digitaron el formulario que usted ganaba? Mire, no sé. Entonces, muchos van a ciegas a la embajada. Porque este formulario, yo le doy a mis clientes esa copia de ese formulario a todos, para que lo revisen antes de confirmarlo. O sea, yo le doy copia porque cuando yo lo confirmo ya entra a la base de datos de la embajada. Pero mientras no lo he confirmado, yo puedo hacer cambios. Entonces yo le digo al cliente, mire, revise todos sus datos personales, revise su información, revise el nombre de la persona donde va a ir, revisamos y hacemos ciertos chequeos para que el formulario esté digitado correctamente. Entonces, y le doy copia, porque si esta persona me le niegan la visa, ya va a tener una referencia para el futuro, para si vuelve a aplicar para visa y va a otro lugar que le hagan el formulario. Y ya tiene la información que digitó anteriormente, porque muchos vienen y quieren cambiar toda esa información. Y no es correcto, ya esa información está registrada en la base de datos del Departamento de Estado. Y tú no puedes ahí, si tú cambias tus datos, especialmente si pones algo opuesto, puedes cometer fraude si cambias esa información. No que han pasado 10, 15 años. La información está en una base de datos. Así ahí está. Ahí queda. Entonces es importante, y ha habido personas que le preguntan, mire, usted dijo antes en su aplicación de visa esto, ¿por qué ha cambiado? Entonces ahí se presta a veces para que uno cometa fraude si cambias la información. Entonces es importante tener este documento archivado como base, como una referencia para que en el futuro puedas utilizarlo a aplicar para tu visa. Muy importante. Claro, entonces, digamos, si podemos puntualizar así, señalizar o subrayar aquel error más común, el más frecuente en este formulario, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían? Son varios, ¿no? Mira, se cometen varios errores. A veces, en el caso de las mujeres, muchas omiten sus nombres anteriores. Si son casadas o divorciadas, usualmente el formulario pregunta si has tenido otros nombres antes. La persona que ha tenido visa a veces omiten los viajes que hicieron a Estados Unidos. Muchos hoy la información personal de uno, por ejemplo el del varón que te pregunta dónde he trabajado antes, si tuviste educación y así por el estilo, muchos siguen digitando los formularios en español. Para mí el ítem más importante del formulario es el que habla de ti. Dice, hay un ítem en el formulario que dice briefly describe your duties, te lo voy a mostrar aquí. Brevemente describe a qué te dedicas, quién eres tú. Y en ese ítem es importante que uno se venda al formulario. Explicar bien aquí, realmente cómo es, ¿verdad? Este que dice, briefly describe your duties. Entonces, para mí, no es solamente utilizar una palabra en ese formulario. La mayoría en ese formulario aquí escribe, ¿a qué te dedicas? Bueno, mire, soy carpintero, soy enfermera, soy abogado. Soy doctor, ya estuvo. Ya estuvo. Para mí eso es incorrecto, porque ese formulario te está dando la oportunidad de que tú digas quién eres, o soy comerciante. Pero tú como cónsul escribes ahí, soy comerciante ¿de qué? Entonces, bueno, comenzar, si uno tiene un título universitario, comenzar. Tengo mi título técnico en Relaciones Públicas y Comunicaciones. Y ahí comienza a explicar quién eres tú, trabajo como gerente en el hotel, estoy responsable de tales cosas. Entonces, es tú utilizar esto, el formulario, para que hable como un currículum, que el formulario hable de ti. Porque el cónsul va a mirar ese formulario antes de entrevistarte. Pero la mayoría, como no saben inglés, muchas de las oficinas que aquí han creado muchas de estas oficinas que llenan formularios, hasta agencias de viajes han querido hacer estos procesos porque ven lucro en ellos, pero son injustos porque no saben cómo presentar el formulario ante el cónsul. Obviamente la persona que hace esto, que lo digita, debe tener fluidez en su conocimiento del idioma inglés. Debería, así es. Para que pueda digitar esa información correctamente. No, y alguien puede, digamos, conocer inglés, incluso hablarlo bien, escribirlo bien, pero en una palabrita tal vez está diciendo otra cosa. A veces, una mala relación. Muchas hacen traducciones literales. Buscan en Google, hacen una traducción en Google y a veces yo he visto unas borradas en mi oficina, Edwin, completamente. Y por aquí te doy un ejemplo. Por ejemplo, que lo utiliza varias veces. Por ejemplo, visitador médico. Visitador médico, muchos te lo traducen aquí como health visitor. Health visitor. Eso es incorrecto. Es traducción literal. Eso es traducción literal. El término correcto sería pharmaceutical salesman o saleswoman. Sí, esa es la traducción correcta de un visitador médico. Sí, entonces, vendedor de fármacos. Así es. Medicamentos. Y eso sucede en muchas ocasiones. Yo he visto descripciones que han hecho personas que ni yo las entiendo. Entonces, es importante, por eso la importancia de ese formulario. Primero, que sea digitado correctamente. Las personas que van a aplicar para visa, lo sigo enfatizando, exíjale a la persona que le va a digitar su formulario que le dé la copia personal suyo,
para que usted la tenga como archivo, no solamente el que se lleva a la embajada, no solamente esta hojita, porque esta hojita no le dice nada a usted. Esa es la copia, digamos, son 5, 6, 7 páginas de información para que usted tenga como referencia para el futuro. Es ese formulario así. Varias páginas, son 4 y así usted lo puede examinar antes de ir a la embajada y no va a ciegas también, porque muchos se le olvidan lo que han digitado, a quién vas a visitar, los días, las fechas, y es importante que uno esté bien empapado de lo que dice ese formulario para que a la hora de la entrevista, si el cónsul te hace preguntas, concuerden con lo que se digitó en el formulario. Mire, Heriberto, te quería preguntar, ¿las preguntas de seguridad son las mismas o ha cambiado con estos los ataques de terroristas de la vez anterior? Si pensamos en el formulario antiguo, el pequeñito, el DS-156, había 6 preguntas de seguridad. Este tiene 29. Bueno, ahí está el cambio. Ahí está. Son 29. 23 más. Así es. Y es importante que uno las lea bien también esas preguntas. En la mayoría no van a aplicar a uno, pero hay preguntas que se aplican. Por ejemplo, un ejemplo que ya hemos hablado aquí. Hay personas que a veces son detenidos por un accidente de tránsito. Ajá, te llevan por 72 horas. Usualmente, preso. si eso sucedió, aunque después te quitaron los cargos, te despacharon, eso va a aparecer en el sistema de la policía. Y es importante que uno diga, si fui detenido por esta y esta razón en el formulario, porque el formulario se pregunta, no pregunta si saliste culpable, pregunta, ¿has sido detenido alguna vez? Muchos han llegado a la embajada, tuvieron un incidente, porque como no pasó nada, no lo mencionaron en el formulario. No, pero está registrado. Está registrado, así es, pero muchos no lo mencionan. O sea, lo correcto es poner sí y explicar por qué. Y explicar en detalle, en inglés, y bien, qué fue esa detención, qué sucedió y cuál fue el resultado de esa acusación. Sí, porque decir no, estás mintiendo. Así es, estás mintiendo y el cónsul ya va a tomarlo en contra tuya porque omitiste información, es cometer fraude. Entonces es importante. Para mí esto es lo más importante hoy para el proceso de visa, el formulario. Vamos a seguir platicando porque aquí este muchacho que está ahí enfrente, nuestro problema ya nos dice pausa. Ya nos dijo ahora, broma. Vamos a darle paso a los auspiciadores, o sea, los que pagan aquí. Los que le pagan el pistillo, la chirilica para seguir comiendo. Así, y después se va a ir platicando, Heriberto. Este tema es interesante, tenemos muchas cosas. Así que vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, retomamos el tema con Heriberto sobre el formulario de visa. Hemos hablado de muchos temas importantes, pero Heriberto nos va a contar algo que yo me le quedé viendo y le digo, ¿cómo es posible? Una persona que durante más de 24 años no sabía, voy a dejar que Heriberto lo diga. ¿Cómo fue el caso? Mira, los temas que damos aquí en el segmento funcionan. Ajá. La gente los escucha y han beneficiado a muchas personas durante los años, casi 11 años que llevo aquí, muchas personas, y pongo a buscar todas las personas, los procesos que hemos hecho y que ha llegado después de un segmento a reclamar cierto beneficio, funciona. El lunes por la tarde, después que di el segmento, dimos un segmento de ciudadanía, de obtener la ciudadanía mediante los padres, la ley. Llegó una señora a mi oficina y esta señora era residente, había sido residente, ¿verdad? Cuando era adolescente. Okay. Y ella llegó con la idea de sacar visa, con su esposo también. Le pedí que me mostrara su tarjeta de residencia y empiezo a hacerle ciertas preguntas para determinar cómo estuvo ya la residencia, así por el estilo. Y cuando me doy cuenta, le digo, mire, usted es ciudadana, usted hace 24 años que es ciudadana. ¿Hace 24 años? Sí, desde que ella ingresó a Estados Unidos, ella, por la situación que vivió, que su mamá era ciudadana americana, nunca se había casado con el papá, llegó a vivir bajo la custodia de su madre en Estados Unidos. Ella obtenía la ciudadanía directa cuando ingresó a Estados Unidos y lo que tenía que reclamarle. Entonces, funcionan los segmentos, las personas llegan a preguntar, porque también esa es la idea de ella, preguntar sobre su proceso, pero también quería sacar visa. Mira, en este caso específico, Heriberto, que estás diciendo que a alguien le puede llamar la atención, tú ya me has explicado, pero lo voy a repetir, quería sacar la visa, pero tenía que renunciar a la residencia. A la residencia, así es. ¿Cómo así? Porque me puedes decir, pues yo residente, puedo viajar. Así es. ¿Cómo funciona esto? Es que el residente debe, como dice, residir permanentemente en Estados Unidos, más de 6 meses al año. Muchas personas que siguen viviendo aquí en El Salvador quieren sacar su visa en vez de seguir viajando con su tarjeta, porque la tarjeta de residente no es una visa, muchos la utilizan como visa. Pero tiene que vivir 6 meses. Más de 6 meses en Estados Unidos. Tú como residente, la idea es que residas más tiempo allá y menos tiempo fuera. Entonces tienes que vivir más tiempo. Pero si te lo permite. Si tú demuestras que tú vives más tiempo en Estados Unidos, tú puedes 6 pasar meses un día. 6 meses un día. Muchos de mis clientes viven 4 meses allá y 3 meses aquí. Okay. Entonces se comparten el tiempo. Pero muchos viven aquí permanentemente, tienen sus empleos, tal vez nunca debieron haber hecho el proceso de residencia, pero lo hicieron. Entonces llegan a la oficina
y dicen que quieren sacar visa, pero cuando son residentes tienes que renunciar a esa residencia antes de sacar visa. En el caso de la señora. Aunque lleves más de... Yo tuve un cliente que llevaba 19 años viviendo aquí, había sido residente, entonces tuvo que renunciar a su tarjeta, a su residencia, porque ella la había abandonado, pero nunca renunció a ella. Entonces tienes que renunciar y después se hace el proceso de visa. Pero toda persona, yo le recomiendo a muchos, aunque le digo también cuando llega a mi oficina, mire, está seguro lo que está haciendo. Porque muchos recientemente llegaron y quieren renunciar. Le digo, ¿está seguro? Porque tuve un cliente que renunció y a los 6 meses regresó y me dice, no, yo quiero mi tarjeta de residente de regreso, y ya era muy tarde. Ya no se puede. Así es. Entonces sí se puede hacer, Edwin. Okay. El tema que estábamos hablando antes. Sí, bueno, yo quisiera preguntarte sobre qué hacer, porque como términos generales, como recomendaciones cuando las personas van a solicitar la visa, porque de repente cositas chiquitas mínimas se falla y después vienen las lamentaciones y no se concretiza la acción. Así es. Mira, el tema para los que sintonizaron después que habíamos hablado es del formulario de visa. La importancia de que ese formulario esté bien digitado, como debe ser, las partes que corresponden a uno que deben estar en inglés, deben de estar correctamente en inglés. Pero lo importante que enfatizamos antes es que si usted va a cualquier oficina, en El Salvador hay muchas oficinas en todos los departamentos, el problema es que muchos de ellos solamente lo que saben es tal vez digitar el formulario, pero no solamente saber digitar el formulario, es que cómo prepararlo bien para que beneficie a uno ante el cónsul, que sirva, como dijimos antes, de currículum ante el cónsul, que ese formulario hable por uno. Pero lo importante también es que le den copia del formulario. La persona que digita el formulario va a hacer dos formularios. El que tú presentas a la sección consular después que confirma la información, que tiene un código de barra. Ese es un formulario para la embajada, pero no es el que debe usted tener. Hay uno que es la copia personal de uno, que yo animo. Le digo, exija que se lo impriman. Pueden ser de 5 a 7 páginas de información. Muchos son tacaños, no quieren gastar en tinta, no quieren gastar en papel, pero exija que le den copia de ese formulario para que usted lo tenga como referencia. Porque si usted le niegan la visa y posteriormente a los 8, 10, 12 meses quiere hacer otro proceso, debe tener esa información para saber qué se digitó originalmente. Porque muchos se olvidan y a veces tienden a tener conflictos en la nueva información y eso puede causarle problemas porque ya usted dio cierta información a la embajada americana y hoy la ha cambiado y eso a veces puede convertirse en fraude. Entonces es importante que uno mantenga copia de ese formulario en sus archivos, exija a la persona que se lo digite que le dé una copia para que así no tenga problemas en el futuro. Y esa es la idea más importante de este segmento, pedir que le den copia del formulario. Lo revisa y así no va a ciegas a la sección consular, porque así usted puede estar revisando la información que se digitó antes de ir a su entrevista a la embajada americana y sabe que va a hablar con el cónsul porque el cónsul de la entrevista va a ser basada en ese formulario. Heriberto, muchísimas gracias. Siempre se ha dicho que hay que buscar un profesional como tú. Solo finalizo nuevamente preguntándote cómo te contactamos. Pues mire, estamos en Plaza Suiza, en San Salvador, local LB25. Para las personas que quieren hacerle alguna pregunta, escriba al correo TV, como televisión, TV, V pequeña, .ayudamigratoria@gmail.com y búscanos en las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter como Migración SB y nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sv. Ahí estamos y los teléfonos 2298-9685 y 2298-9686. Gracias, Heriberto, un placer siempre tenerte aquí. Hasta el lunes. Nos vemos el otro lunes. Excelente, aquí vamos a estar. Ok.